El Palacio del Amanecer Dourado era un monumento a la contradicción, un laberinto de opulencia y secretos donde la belleza servía a menudo para enmascarar la crueldad. En los salones superiores, el aire estaba perfumado con el aroma caro del almizcle y el incienso de sándalo, y el murmullo de las fuentes de mármol era el único sonido que rompía el sereno silencio. Los suelos de lapislázuli reflejaban la luz que se filtraba a través de celosías de marfil, creando un ambiente de ensueño, un paraíso artificial para la nobleza. Allí, la vida transcurría con una lentitud calculada, dictada por el ritual y la intriga susurrada en los divanes de seda. En agudo contraste, los dominios inferiores del palacio eran un mundo completamente diferente. En los patios de servicio y en las cocinas subterráneas, el aire era espeso y pesado, una mezcla del humo de los fogones, el sudor del trabajo incesante y el olor acre de las hierbas baratas. Aquí, el único eco era el del metal chocando, las órdenes gritadas y el arrastrar de pies cansados sobre la piedra áspera. Era el motor oculto que mantenía en funcionamiento la brillante maquinaria de la corte, un submundo de trabajo y desesperación, convenientemente invisible para los ojos del sultán, pero gobernado con puño de hierro por la jerarquía de sus subordinados. Nuestra historia comienza en este submundo, específicamente en el patio de contratos. No era un lugar de belleza, sino de fría funcionalidad, un espacio austero, de paredes altas y desnudas, diseñado para resolver los asuntos menores del palacio con una eficiencia desapasionada. Aquí se registraban las deudas, se zanjaban las disputas entre sirvientes y se formalizaban los matrimonios concertados de bajo rango. No había adornos, solo un escritorio de madera oscura, un magistrado de rostro aburrido y el peso de decisiones que, aunque consideradas insignificantes por la corte, eran sentencias de vida o muerte para los implicados. La justicia, aquí, era en un libro de contabilidad. En el centro de este escenario burocrático se encontraba Amira, una joven de 18 años que se había convertido en una experta en el arte de ser invisible. Huérfana y desprotegida desde la caída en desgracia y posterior muerte de su padre, un talentoso calígrafo, trabajaba como una humilde asistente de las tejedoras reales. Sus ojos, del color de la miel oscura, guardaban una inteligencia y una sensibilidad artística que chocaban violentamente con la opresiva monotonía de su entorno. Era una sombra que se deslizaba por los pasillos, una existencia silenciosa, definida por el miedo y la obediencia, soñando con los libros y el arte que le habían sido arrebatados. Su impotencia era total y absoluta. Su supervisor, un hombre de dedos grasientos y alma mezquina, había fabricado una deuda a su nombre, acusándola de arruinar un costoso lote de seda. La solución, dictaminada por la burocracia del patio, era tan simple como monstruosa. Para saldar la deuda, Amira sería obligada a casarse con el jefe de la guardia del harén, un hombre notorio por su crueldad y su naturaleza posesiva. La humillación no residía solo en el matrimonio forzado, sino en ser tratada como una simple mercancía, un objeto cuyo valor era exactamente el de una deuda que ni siquiera era suya, un alma intercambiada por un error contable. La ceremonia, si es que podía llamarse así, era un trámite administrativo, despojado de cualquier atisbo de dignidad. El supervisor de Amira y el jefe de la guardia, un hombre corpulento con ojos pequeños y rapaces, finalizaban el contrato ante el magistrado menor, que sellaba los documentos con un gesto de impaciencia. En ese momento, la figura del príncipe Karim, el heredero del trono, cruzó el patio. Su presencia inesperada, alta y esbelta en su túnica de seda azul, provocó una breve y tensa interrupción. Los tres hombres hicieron una reverencia apresurada,
sorprendidos de ver a un miembro de la realeza en un lugar tan insignificante. Karim, a sus 26 años, se había ganado una reputación de indiferencia. Su rostro era una máscara de distanciamiento cortés, un escudo que utilizaba para navegar por las peligrosas aguas de la corte de su padre. Se dirigía a su único refugio, la Biblioteca Real, y estaba a punto de continuar su camino, ignorando la escena como solía ignorar tantas otras pequeñas injusticias del palacio. Para él, era solo otro día, otra transacción sórdida en un mundo que había dejado de intentar comprender o cambiar. Su pasión por la justicia y la historia era un fuego secreto, bien guardado bajo capas de apatía principesca. Pero entonces, el jefe de la guardia, ansioso por sellar su nueva adquisición, agarró el brazo de Amira con una fuerza innecesaria. En su otra mano sostenía un pequeño aplicador de henna, listo para marcarla con un pequeño tatuaje en la muñeca, un símbolo de propiedad. Fue un gesto de dominación, un acto final para subrayar que ella ya no se pertenecía a sí misma. El dolor hizo que Amira se encogiera y al moverse, la manga de su sencilla túnica se deslizó ligeramente, revelando no solo la piel pálida, sino también una antigua cicatriz justo debajo de la muñeca. Desde su posición, Karim la vio. No era una cicatriz cualquiera, era una marca pálida, casi imperceptible, pero con la forma inconfundible de una estrella de 6 puntas. Su corazón, normalmente tranquilo y controlado, dio un vuelco. Reconoció esa marca al instante. Era el símbolo de la Guardia Real Leal, el blasón personal del sultán, otorgado únicamente a aquellos que habían servido a la familia real con un honor y un valor excepcionales. Era la marca del padre de Amira, el calígrafo caído, un hombre que, según las historias que Karim había leído, había muerto protegiendo un secreto del sultán. La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación divina, destrozando su fachada de indiferencia en un instante. Aquella joven no era una sirvienta anónima, era la hija de un héroe, un hombre a quien el palacio le debía una deuda de sangre y honor, y estaban a punto de entregarla a un canalla como pago por una deuda fraudulenta, tratándola como si fuera un animal de carga. La injusticia de la situación, tan cruda y tan clara, fue una chispa que encendió el fuego latente de su conciencia. El observador pasivo murió en ese momento y un hombre de acción nació. El silencio se apoderó del patio cuando el príncipe se detuvo en seco. Su voz, normalmente un murmullo tranquilo y desinteresado, sonó con una dureza cortante que ninguno de los presentes le había oído jamás. «Pare», ordenó. La palabra, única y afilada, congeló al jefe de la guardia con la mano a medio camino. Karim se acercó, sus pasos lentos y deliberados. No miró al guardia ni al supervisor, sino que se detuvo frente a Amira. Con una gentileza que contrastaba brutalmente con la violencia anterior, tocó su muñeca, sus dedos rozando suavemente la cicatriz en forma de estrella. La hija de un hombre que dio su vida por este palacio no será tratada como un saco de monedas, declaró, levantando finalmente la vista para clavarla en el aterrorizado magistrado. Ignorando por completo los balbuceos de protesta del jefe de la guardia, su voz resonó en el patio silencioso. Este contrato es nulo, la deuda está perdonada, como un pago atrasado por la lealtad de su padre. A partir de este momento, Amira de Ashur está bajo la protección directa del heredero al trono. Si la justicia que acaba de nacer en este patio te ha conmovido, cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo y no olvides suscribirte para descubrir cómo este acto de honor cambiará el destino de un reino. El pasado del príncipe Karim era una jaula dorada, construida con los materiales más finos pero igualmente asfixiante. Creció a la sombra de su padre, un sultán pragmático y a menudo despiadado, que veía el idealismo de su hijo no como una virtud,
sino como una peligrosa debilidad. Karim aprendió pronto a ocultar su verdadera naturaleza, su sed de conocimiento y su profundo sentido de la justicia bajo una máscara de fría indiferencia. Para sobrevivir a las intrigas de la corte, donde cada palabra podía ser un arma y cada sonrisa una trampa, se convirtió en un maestro de la observación pasiva, un príncipe fantasma que flotaba por los pasillos sin participar, sin comprometerse, sin sentir. Su único santuario era la gran biblioteca del palacio, un laberinto silencioso de pergaminos y códices antiguos. Entre el olor a papel viejo y tinta, Karim encontraba la compañía de los reyes, filósofos y poetas muertos. Se sumergió en el estudio de las antiguas leyes del reino, códigos de honor y justicia que contrastaban dolorosamente con la corrupción y el cinismo que veía a su alrededor todos los días. Esta brecha entre el ideal que leía y la realidad que vivía había creado en él un profundo vacío, una sensación de inutilidad y anhelo por un propósito que fuera más grande que simplemente heredar el poder. Por su parte, el pasado de Amira estaba impregnado de amor, arte y una repentina tragedia. Creció en una pequeña pero acogedora habitación cerca de los jardines del palacio, donde su padre, el calígrafo real, le enseñó a leer las estrellas y a encontrar la belleza en la simetría de una letra perfectamente dibujada. Él era su mundo entero, un hombre de inmenso talento y un honor aún mayor. Su caída en desgracia, orquestada por rivales envidiosos que lo acusaron falsamente de traición, fue rápida y brutal. Murió poco después, con el corazón roto, dejándola huérfana y a merced del cruel sistema de servidumbre del palacio. Despojada de su estatus, su hogar y su identidad, Amira aprendió a sobrevivir en las sombras. Su vulnerabilidad era su completa falta de poder y conexiones, pero su fuerza silenciosa residía en la herencia de su padre. Llevaba dentro de sí su integridad inquebrantable y su amor por el conocimiento. Soportó los abusos y la invisibilidad no con resignación, sino con la paciencia de una piedra en un río, permitiendo que la corriente de la crueldad fluyera a su alrededor sin erosionar su núcleo. La intervención del príncipe fue tan aterradora como un alivio, una luz repentina en una oscuridad a la que se había acostumbrado. Las primeras interacciones entre ellos, después del incidente en el patio, estuvieron marcadas por una tensión palpable y una torpeza inesperada. Karim instaló a Amira en unas modestas pero seguras habitaciones cerca de la biblioteca, lugar donde estaría a salvo de las garras del jefe de la guardia. Sin embargo, su proximidad era incómoda. Él, acostumbrado a una vida de formalidad distante, no sabía cómo hablarle. Le hacía preguntas formales sobre su bienestar, pero sus ojos a menudo se desviaban hacia la cicatriz de su muñeca como si le recordara constantemente el impulso que lo había hecho actuar. Amira, por su lado, vivía en un estado de gratitud y miedo. La amabilidad del príncipe era un bálsamo para sus heridas, pero también una fuente de ansiedad. No entendía las reglas de su mundo y temía que su protección fuera un capricho pasajero, un movimiento en un juego de poder cortesano cuyas reglas desconocía. Respondía a sus preguntas con una timidez respetuosa, pero sus ojos de miel oscura lo observaban con una inteligencia aguda, tratando de descifrar al hombre detrás del título. El choque cultural entre la sombra de los sirvientes y la luz del trono era inmenso. Los obstáculos internos para ambos eran formidables. Karim luchaba contra una vida entera de pasividad y cinismo. Proteger a Amira significaba abandonar su cómoda indiferencia y convertirse en un actor en el escenario de la corte, atrayendo la atención y los enemigos. Su impulso de justicia estaba en guerra con su arraigado instinto de supervivencia política. Amira, a su vez, luchaba por confiar.
La bondad sin motivo aparente era un lujo que nunca había conocido, y su corazón, aunque anhelaba creer en la sinceridad del príncipe, estaba protegido por gruesas murallas de dolor y desconfianza pasados. Externamente, la tormenta no tardó en formarse. El jefe de la Guardia del Harén, humillado públicamente, no era un enemigo insignificante. Era un hombre con profundas conexiones en la corrupta burocracia del palacio y, lo que era más peligroso, contaba con el favor de la consorte principal del sultán. Juntos comenzaron a tejer una red de intrigas para desacreditar a Amira y, a través de ella, al príncipe idealista que había osado desafiarlos. Los rumores, como serpientes venenosas, empezaron a deslizarse por los pasillos del palacio, hablando de un romance prohibido y de una sirvienta hechicera que había embrujado al heredero del trono. La atmósfera en el Palacio del Amanecer Dourado se enrareció casi de la noche a la mañana. La intervención del príncipe en el patio de contratos no fue un suceso menor. Fue una piedra arrojada a un estanque de aguas tranquilas y venenosas, y las ondas se extendieron con una velocidad alarmante. En los salones de té y en los balcones sombreados, los cortesanos, maestros del arte del susurro, encontraron un nuevo y jugoso tema: la protegida del príncipe, la huérfana, la hija del calígrafo caído. Cada detalle era examinado, cada gesto analizado, y la narrativa que emergía, cuidadosamente guiada por manos invisibles, era una de seducción, ambición y oscura hechicería. Karim sintió el cambio de inmediato. Los saludos de los ministros se volvieron un poco más fríos, las sonrisas de las damas de la corte un poco más forzadas. Sentía su escrutinio constante, sus miradas juzgándolo por su repentino e impropio acto de compasión. Amira, por su parte, sentía el peso de 1000 ojos hostiles cada vez que salía de sus aposentos. Se movía por el palacio como una cierva en un bosque lleno de lobos, cada sombra una amenaza potencial, cada pasillo un territorio enemigo. La seguridad que el príncipe le había ofrecido era física, pero la guerra psicológica que se libraba contra ella era implacable y agotadora. El jefe de la guardia, un hombre llamado Zafir, y la consorte principal del sultán, la ambiciosa y bella Soraya, no perdieron el tiempo. Se reunieron en los jardines secretos del harén, un lugar donde el perfume de las rosas nocturnas enmascaraba el hedor de su conspiración. El príncipe se ha vuelto un idealista. Es una enfermedad peligrosa, siseó Soraya, sus ojos oscuros brillando con fría determinación. Debemos curarlo de esta afección. La chica es el síntoma. Si la eliminamos, el príncipe volverá a ser el joven dócil y predecible que todos preferimos. Zafir sonrió, una mueca cruel. Tengo un plan, respondió. La humillaremos de tal manera que ni siquiera el heredero al trono podrá limpiarla. La campaña de desprestigio comenzó en el corazón del palacio, las cocinas y los cuarteles. Los secuaces de Zafir esparcieron las semillas del rumor, historias de cómo Amira usaba antiguas artes del desierto para nublar la mente de los hombres, de cómo sus ojos de miel eran portales a la oscuridad. Contaban que el príncipe ya no dormía, obsesionado con ella, descuidando sus deberes. Estas historias, jugosas y fáciles de creer para las mentes supersticiosas, viajaron hacia arriba, de los sirvientes a los eunucos, de los eunucos a las damas de compañía, hasta que finalmente llegaron a los oídos del propio sultán, presentadas como una preocupada advertencia por Soraya. Amira sintió el veneno directamente. Un día, mientras ayudaba a las tejedoras, una de ellas, leal a un supervisor amigo de Zafir, tropezó y derramó un tintero sobre un tapiz de seda destinado al sultán. Inmediatamente culpó a Amira, acusándola de haberla empujado. Aunque no había pruebas, la mancha de la sospecha quedó.
En otra ocasión, un guardia de Zafir le bloqueó el paso a la biblioteca, declarando con sorna que las sirvientas con demasiadas ideas eran una plaga. Cada incidente era una pequeña herida, diseñada para desmoralizarla, para hacerla sentir que no pertenecía al mundo que el príncipe le había abierto. Ella soportaba estos ataques con una dignidad silenciosa que enfurecía aún más a sus atormentadores. Se refugiaba en la biblioteca, el único lugar donde sentía que podía respirar. Allí, entre los libros, encontraba la fuerza de su padre. Karim, al ver las sombras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros, intentaba consolarla. «No les hagas caso. Son víboras sin veneno», le dijo una vez. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas. Él no podía entender la vulnerabilidad de su posición, el terror de saber que su única protección dependía del capricho de un solo hombre, por muy príncipe que fuera. Karim, por su parte, se sentía cada vez más frustrado. Se enfrentó a un noble menor que se burlaba abiertamente de su mascota de la biblioteca. Pero la confrontación solo sirvió para echar más leña al fuego, solidificando la percepción de que su interés en Amira era personal y obsesivo. Su padre, el sultán, lo convocó y le advirtió con severidad sobre los peligros de alterar el delicado equilibrio de poder del palacio por una chiquilla sin nombre. Karim se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla de la percepción. Necesitaba algo más que la verdad. Necesitaba pruebas, un arma para luchar en el mismo terreno sombrío que sus enemigos. El plan de sus enemigos, mientras tanto, entraba en su fase final. La pieza central de su trampa sería una de las joyas más famosas del tesoro real, un zafiro, conocido como la lágrima del mar, famoso por su profundo color azul y por la leyenda que decía que se oscurecía en presencia de la traición. Soraya, como consorte principal, tenía acceso a la joya. El plan era simple. Harían desaparecer la joya y plantarían pruebas irrefutables que señalarían a Amira como la única culpable. La acusación no sería hecha en un patio oscuro, sino en el escenario más público posible. El banquete semanal del sultán. La noche elegida, el palacio bullía de preparativos para el gran banquete. Mientras Amira trabajaba hasta tarde en la biblioteca, catalogando unos manuscritos a petición de Karim, una de las sirvientas de confianza de Soraya se deslizó en sus modestos aposentos. No llevaba la joya real, por supuesto. Eso era demasiado arriesgado. En su lugar, llevaba una réplica exacta del estuche de terciopelo azul en el que se guardaba la lágrima del mar. Con manos rápidas, escondió el estuche vacío bajo el fino colchón de la cama de Amira, un nido para una serpiente invisible. Para asegurarse de que Amira no regresara a su habitación y descubriera la trampa, le tendieron un cebo. Un eunuco de la corte, con el rostro compungido, le informó de que el maestro bibliotecario, un anciano al que ella respetaba, había sufrido una caída en el ala más alejada de la biblioteca y requería su ayuda para organizar unos pergaminos que se habían desparramado. Era una mentira, una orden velada que Amira, con su naturaleza compasiva y su sentido del deber, no podía ignorar. Corrió hacia la biblioteca sin saber que estaba corriendo directamente hacia el centro de la red. Una vez que estuvo lejos, Zafir inició la segunda parte del plan. Fingiendo una inspección de seguridad rutinaria previa al banquete, entró en la zona de los sirvientes con una escuadra de sus guardias. Se dirigieron directamente a la habitación de Amira. Ante varios testigos cuidadosamente seleccionados, Zafir realizó una búsqueda superficial hasta que, con un grito de falsa sorpresa, sacó el estuche de terciopelo azul de debajo del colchón. Lo abrió para revelar su interior vacío y un jadeo colectivo recorrió a los presentes. La trampa se había cerrado con un chasquido metálico. La alarma sonó por todo el palacio, no la alarma de un ataque,
sino la campana más insidiosa que anunciaba un crimen dentro de las murallas. Amira, regresando de su inútil recado en la biblioteca, se encontró de repente rodeada por guardias de Zafir. La confusión en su rostro se transformó lentamente en horror al comprender que ella era el centro de la conmoción. En nombre del sultán, quedas arrestada bajo sospecha de robo del tesoro real, le espetó Zafir, su voz rebosando de un triunfo mal disimulado. Ella no dijo nada, su silencio una frágil armadura contra la avalancha de acusaciones. La noticia llegó a oídos de Karim como un trueno. Su primer impulso fue correr, desenvainar la espada y abrirse paso hasta ella. Pero la fría disciplina de años de observación se impuso. Entendió al instante la brillantez diabólica del plan. Era una trampa no solo para Amira, sino también para él. Si reaccionaba con emoción, si defendía a una ladrona convicta, se estaría condenando a sí mismo, demostrando a su padre y a toda la corte que su juicio estaba, en efecto, nublado. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo, pero por dentro su mente trabajaba a una velocidad febril. Sabía que no podía detener el proceso. La acusación era demasiado grave y sus enemigos habían elegido el escenario perfecto. El juicio se llevaría a cabo esa misma noche, en el banquete, donde la humillación sería máxima y la justicia un mero espectáculo. En lugar de correr hacia Amira, Karim se dio la vuelta y se dirigió a su santuario, la biblioteca. Pero no buscaba consuelo, buscaba armas. Sabía que para luchar contra una mentira tan bien construida, no necesitaba pasión, sino hechos. Necesitaba la verdad, y la verdad, en un palacio de secretos, a menudo se escondía en el polvo de los archivos. Mientras la corte se vestía con sus mejores sedas, Karim se sumergió en los registros del palacio. Buscó en los libros de contabilidad del tesoro, en los registros de los artesanos, en los manifiestos de las caravanas. Sus dedos, normalmente limpios, se mancharon de tinta y polvo. Buscaba una inconsistencia, una grieta en la historia de sus enemigos. La esperanza comenzaba a desvanecerse cuando encontró una nota a pie de página en un viejo libro de contabilidad del joyero real. Una nota que parecía insignificante, pero que para él fue como el primer rayo de sol al amanecer. Una sonrisa fría y decidida se dibujó en sus labios. La batalla no había terminado, estaba a punto de comenzar. El gran salón de banquetes era un despliegue de poder y riqueza. Cientos de velas en candelabros de plata proyectaban una luz dorada que danzaba sobre las paredes de mosaico. El aire olía a cordero asado con menta, a azafrán y a vino especiado. El sonido suave de los laúdes y las flautas creaba una melodía relajante que contradecía la tensión que se sentía bajo la superficie. Los nobles, vestidos con brocados y joyas, reían y conversaban, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el centro del salón, donde se había dejado un espacio vacío, un escenario para el drama que estaba por venir. Amira fue conducida a ese espacio vacío. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco, el único decente que poseía. Su limpieza y simplicidad eran un reproche silencioso a la decadencia que la rodeaba. Se mantuvo erguida con las manos entrelazadas a la espalda y la cabeza alta. No miró a nadie, sino que fijó su vista en un punto lejano, un truco que su padre le había enseñado para encontrar la calma en el caos. Desde su perspectiva, el salón era un remolino de colores brillantes, rostros borrosos y el zumbido de 1000 susurros crueles. Se sentía como un fantasma en su propio juicio. El sultán, sentado en su trono elevado, en un extremo del salón, golpeó una pequeña copa de oro para pedir silencio. Era un hombre de mediana edad, con una barba gris bien recortada y ojos que habían visto demasiadas traiciones como para confiar fácilmente. A su lado,
Reclinada en cojines estaba Soraya, que observaba a Amira con una expresión de fingida piedad. «Tenemos un asunto desagradable que tratar antes de que comience el festín», anunció el sultán, su voz resonando en el silencio repentino. «Un acto de traición y robo ha manchado la santidad de nuestro hogar». Zafir, el jefe de la DIA, dio un paso al frente. Con una reverencia dramática comenzó a presentar su caso. Su voz, entrenada para dar órdenes en los campos de batalla, sonaba ahora llena de una falsa devoción a la justicia. Describió el descubrimiento del estuche vacío, la angustia de la corte y la triste pero inevitable conclusión de que la única persona con la oportunidad y el motivo era la recién llegada, la protegida del príncipe, una joven ambiciosa que buscaba asegurarse su posición. Era una actuación magistral y la corte la escuchaba embelesada. Para dar más peso a la acusación, Soraya fue llamada a testificar. Se levantó con una gracia fluida y con lágrimas brillando en sus ojos, contó una historia completamente inventada. Dijo haber visto a Amira merodeando cerca de sus aposentos la noche anterior, con una mirada extraña y codiciosa. «Quise creer que era mi imaginación», sollozó, llevándose una mano al corazón. «Nunca pensé que una joven a la que el príncipe había mostrado tanta amabilidad pudiera albergar tanta oscuridad en su corazón». La mentira fue tan convincente que incluso algunos que dudaban comenzaron a creerla. La red de mentiras parecía perfecta, cada hilo cuidadosamente tejido para atrapar a su víctima. El motivo, la oportunidad y el testimonio de la consorte principal del sultán. No había escapatoria posible. La multitud murmuraba, ya condenándola. Amira permaneció en silencio, su rostro pálido pero sereno. Sabía que cualquier palabra que dijera sería inútil. Estaba sola y la marea de la opinión de la corte dirigida por sus enemigos la estaba ahogando. El sultán la miró y en sus ojos ella vio no solo la ira, sino también la decepción. La sentencia parecía una mera formalidad. Durante todo este tiempo, el príncipe Karim había permanecido en silencio junto a su padre, con el rostro inexpresivo. Sus enemigos lo interpretaron como una señal de derrota, una aceptación de que su pequeño proyecto de caridad había resultado ser una humillación. Sus pocos amigos lo vieron con desesperación, creyendo que la había abandonado a su suerte. El propio sultán le lanzó una mirada de advertencia, como diciéndole que no empeorara las cosas con un arrebato emocional. Nadie podía ver la tormenta de pensamientos calculados que se arremolinaba detrás de sus ojos tranquilos. Karim no estaba observando a Amira, estaba observando a su padre. Conocía cada matiz de su expresión, cada tic de sus dedos sobre el brazo del trono. Estaba esperando el momento, el punto de máximo dramatismo, cuando la balanza de la justicia estuviera a punto de inclinarse irrevocablemente. Actuar demasiado pronto sería precipitado. Actuar demasiado tarde sería inútil. Estaba dejando que sus enemigos construyeran su propia pira funeraria, añadiendo más y más leña de mentiras, sin saber que él sostenía la única antorcha que importaba, la de la verdad. El momento llegó. El sultán, con el rostro sombrío, se dirigió a Amira. «La evidencia en tu contra es algo que decir en tu defensa antes de que dicte mi sentencia». El silencio en el salón era tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas. Amira abrió la boca para hablar, para decir su única verdad, que era inocente. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, otra voz, tranquila pero llena de una autoridad de acero, la interrumpió. Era Karim. Se había puesto de pie. «Padre, la acusada no necesita hablar», dijo, su voz resonando con una claridad que silenció hasta el último susurro. «Los archivos del palacio hablarán por ella». Todas las miradas se volvieron hacia él, sorprendidas por su audacia.
Zafir y Soraya intercambiaron una mirada de nerviosismo. Karim hizo una seña a la entrada del salón. Dos asistentes entraron, cargando pesados libros de contabilidad encuadernados en cuero, seguidos por el anciano escriba real, que caminaba con la ayuda de un bastón. El escenario del juicio estaba a punto de cambiar drásticamente. Karim no se dirigió a los acusadores. Se dirigió al escriba. «Maestro escriba», dijo con respeto, «¿podría leer la entrada del libro del tesoro correspondiente a la joya conocida como La lágrima del mar, con fecha de hace 2 semanas?» El anciano se ajustó las gafas y con un dedo tembloroso recorrió la página. «Por supuesto, Alteza», carraspeó. «Aquí dice, La lágrima del mar, enviada al gremio de joyeros de la ciudad para reparar un engarce suelto. Se espera su regreso en 1 mes». Un jadeo colectivo recorrió el salón. La joya ni siquiera estaba en el palacio para ser robada. La cara de Zafir perdió todo su color. Soraya se quedó boquiabierta. «Es una falsificación. El príncipe ha manipulado los registros», gritó Zafir desesperadamente. Pero Karim ya estaba un paso por delante. «De hecho, algo fue robado», continuó con calma, «pero no fue la joya del sultán». Hizo que el escriba abriera otro libro, el registro de los artesanos del palacio. «Lea la entrada sobre las réplicas de joyas, por favor». El escriba leyó. «Se encargaron 3 réplicas del estuche de la lágrima del mar para exhibición. Una de ellas fue registrada como desaparecida ayer. Firmado jefe de la Guardia Zafir, quien supervisó el inventario». El golpe final fue devastador. Karim desenrolló un mapa del palacio y varios manifiestos de las puertas. Con una lógica fría y precisa, demostró un patrón innegable. Cada vez que una caravana de un conocido contrabandista visitaba la ciudad, un artículo menor del harén o de los almacenes era reportado como perdido, siempre bajo la supervisión de Zafir. «El robo de la réplica del estuche no fue para incriminar a Amira», concluyó Karim, mirando directamente a su padre. «Fue un ensayo, una distracción para ocultar una red de contrabando que ha estado operando bajo nuestras narices, dirigida por el hombre encargado de proteger nuestro hogar. La verdad, una vez revelada, fue como una inundación que arrasó con todo». El sultán se puso de pie, su rostro una máscara de furia real. Cayó de rodillas, balbuceando incoherencias. Soraya, al ver su mundo de intrigas desmoronarse, emitió un pequeño grito y se desmayó. Amira miró a Karim, no con el amor de una doncella rescatada, sino con el asombro y el profundo respeto por el hombre que no había luchado con la espada, sino con el arma más poderosa de todas, el conocimiento. La justicia no había sido un regalo, había sido conquistada a través de la inteligencia y el coraje. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora, continuamos con el video. El gran salón de banquetes, que momentos antes era un escenario de juicio y humillación, se sumió en un caos controlado. La furia del sultán fue terrible de presenciar. Con una voz que retumbaba como un trueno, ordenó a su guardia personal, hombres leales solo a él, que arrestaran a Zafir en el acto. El corpulento jefe de la guardia, despojado de su arrogancia, no ofreció resistencia. Su rostro era una máscara de incredulidad y pavor. Fue sacado del salón. Su caída tan rápida y pública como había planeado que fuera la de Amira. La justicia, a veces, tiene una simetría poética. Soraya, la consorte, no fue arrestada, pero su destino fue quizás peor. El sultán ni siquiera la miró, simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, y los eunucos la escoltaron silenciosamente fuera del salón, no a sus lujosos aposentos, sino a un ala remota del palacio, reservada para aquellos que habían caído en desgracia.
Su poder, construido sobre una base de mentiras y manipulación, se había evaporado. La corte, maestra en el arte de la supervivencia, desvió la mirada, sus lealtades cambiando visiblemente, como girasoles que se vuelven hacia un nuevo sol, el príncipe Karim. Más tarde esa noche, en la soledad de sus cámaras privadas, el sultán convocó a su hijo. No hubo ira en su voz, sino una gravedad cansada. «Me has enseñado una lección esta noche», Karim admitió, y para un hombre tan orgulloso, las palabras eran un sacrificio. «Yo gobierno con la espada y el decreto. Tú has luchado con el conocimiento y la verdad. Has demostrado no solo ser mi heredero, sino quizás un gobernante mejor de lo que yo he sido». Fue un momento de profunda reconciliación, el reconocimiento de un padre a la fuerza inesperada de su hijo, una fuerza que antes había confundido con debilidad. En ese momento, el sultán tomó una decisión que cambiaría el curso del gobierno del palacio. «La justicia en este lugar se ha vuelto perezosa y corrupta, y yo he sido demasiado ciego para verlo», declaró. «A partir de mañana, te nombro supervisor de la justicia del palacio. Te doy autoridad para arrancar la podredumbre de raíz, sin importar a quién encuentres en el camino». No era solo un título, era una transferencia de poder, una inmensa muestra de confianza que Karim aceptó con una solemne inclinación de cabeza. La carga era pesada, pero era el propósito que siempre había anhelado. La primera orden de Karim bajo su nueva autoridad no fue un castigo, sino una restauración. Al día siguiente, en una ceremonia pública, la inocencia de Amira fue proclamada ante toda la corte. Pero fue más allá. Abrió los archivos reales y leyó en voz alta el decreto original que honraba al padre de Amira, el calígrafo Ashur, detallando su acto de valentía al proteger los secretos del sultán a costa de su propia vida y reputación. Póstumamente, todos sus títulos y honores fueron restaurados y su nombre fue inscrito en el muro de los héroes. Las lágrimas que Amira derramó esta vez no fueron de dolor, sino de una gratitud sanadora. Tras la ceremonia, Karim guió a Amira, no a sus modestos aposentos, sino hacia el ala este del palacio, donde se encontraba la gran biblioteca. Las inmensas puertas de cedro se abrieron para revelar el vasto santuario de conocimiento. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando miles de pergaminos y libros. «Este era el mundo de tu padre», dijo Karim en voz baja, «y ahora es el tuyo, no como una invitada, sino como su guardiana. Te nombro curadora principal de la Biblioteca Real». Para Amira, este gesto fue más valioso que cualquier joya. Le estaba devolviendo no solo su honor, sino también su alma. En su nuevo papel, Amira floreció. La biblioteca, que había sido un lugar polvoriento y olvidado, cobró nueva vida bajo su cuidado. Organizaba los manuscritos, restauraba tomos antiguos y creaba un sistema de catalogación que facilitaba el acceso al conocimiento. Se convirtió en un refugio para los eruditos y un recurso invaluable para el propio Karim, quien a menudo la consultaba sobre precedentes históricos y legales mientras comenzaba sus reformas. La joven, que una vez fue una sombra invisible, se convirtió en una respetada figura de sabiduría en el corazón del palacio. Karim, por su parte, asumió su nuevo rol con un celo implacable. Su primera reforma fue desmantelar el patio de Mindosintu, reemplazando a los magistrados corruptos por un consejo de escribas y ancianos respetados. Instauró un sistema donde cualquier habitante del palacio, sin importar su rango, podía presentar una queja y tener la garantía de una audiencia justa. Revisó sentencias pasadas, liberando a aquellos que habían sido encarcelados injustamente por el régimen de Zafir. El palacio comenzó un lento pero profundo proceso de purificación, y el nombre de Karim se convirtió en sinónimo de justicia.
relación entre ellos se profundizó, transformándose de una de protector y protegida a una de iguales. Sus reuniones en la biblioteca se convirtieron en el punto culminante de sus días. Discutían sobre filosofía, historia y el futuro del reino. Él admiraba su mente brillante y su compasión. Ella admiraba su integridad y su dedicación a la justicia. El respeto mutuo que sentían se convirtió en el terreno fértil sobre el cual un amor tranquilo y profundo comenzó a crecer. Un amor construido no sobre impulsos apasionados, sino sobre una base de admiración y valores compartidos. La transformación del palacio tuvo un efecto dominó. A medida que la justicia se volvía más accesible, la cultura del miedo disminuía. Los sirvientes trabajaban con menos temor y la calidad de su trabajo mejoraba. La corrupción, al ser enfrentada con una resistencia real, comenzó a retroceder. El sultán, al ver los cambios positivos, le dio a su hijo cada vez más responsabilidades, preparándolo para el día en 1900 en que él mismo llevaría la corona. El acto de un solo hombre, inspirado por la dignidad de una sola mujer, estaba sanando lentamente las heridas de todo un reino. Años más tarde, el sultán Karim y la sultana Amira gobernaban juntos un reino que era a la vez próspero y justo. Su liderazgo era una asociación perfecta de fuerza y compasión, de pragmatismo y sabiduría. Habían aprendido que un reino no se mantiene solo con ejércitos y tesoros, sino con la confianza de su gente. El legado de sus primeros días juntos se había convertido en el principio rector de su reinado, un recordatorio constante de que la grandeza de un gobernante se mide por cómo trata a los más vulnerables. El cambio más simbólico fue la transformación del patio de contratos. Aquel lugar austero y sin alma había sido demolido. En su lugar, Amira había diseñado un hermoso jardín lleno de árboles de sombra y flores fragantes. Pero no era un jardín ornamental, era una escuela al aire libre. Todas las mañanas, el sonido que llenaba el patio no era el de los decretos burocráticos, sino el de las risas de los niños aprendiendo a leer y a escribir. Era un espectáculo revolucionario. Los hijos de los nobles se sentaban junto a los hijos de los cocineros y los jardineros, aprendiendo juntos del mismo maestro escriba. Amira creía firmemente que el conocimiento no debía ser un privilegio, sino un derecho, y que un reino ilustrado era un reino fuerte. Aquel jardín, nacido en el lugar exacto de su humillación, era el símbolo más poderoso de su victoria y de la nueva era que habían inaugurado. Un atardecer, Karim y Amira estaban de pie en un balcón con vistas al jardín, observando a los últimos niños recoger sus tablillas de cera. El aire estaba lleno del aroma de los jazmines y de una sensación de paz. Ya no eran el príncipe atormentado y la huérfana asustada, sino dos personas que habían encontrado su propósito el uno en el otro y en el servicio a su pueblo. Su amor, nacido de un acto de justicia, se había convertido en la fuerza que impulsaba el progreso de toda una nación. Karim tomó la mano de Amira y la llevó a sus labios, besando suavemente la piel donde una vez estuvo la cicatriz en forma de estrella. La marca casi había desaparecido, pero su significado permanecía grabado en sus corazones. «Tu padre te dejó un legado de honor», susurró él, «y tú, mi amor, lo has transformado en un legado de esperanza para todos». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sus corazones latiendo al unísono con el pulso de un reino más justo y brillante que ellos habían construido juntos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,